Y una de las cosas que más me gustan de esta columna, y creo que nos gusta a todos, es esto de que uno empieza a entender que esto que sucede en el mundo no es tan distinto a lo que sucede en Uruguay, o al revés. Hay un montón de cosas que suceden en nuestro país que tienen una correlación con esto que pasa en el mundo. Y esto seguramente sucederá con la temática que nos tiene preparadas para hoy nuestro especialista Álvaro Padrón. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Los veo divertidos hoy. Se ve que... Yo tengo miedo después Sufriendo igual, teorías conspirativas Sí, a vos. antes de irte vas a darnos. La versión de él no está tan lejos de la realidad, ¿eh? Ay, por Dios. ¿Viste? Ojo, compadre. Nos van a cortar, nos cierran Sí, el sí. canal. No, sí. Bien. Vamos a estar en la lista negra. Pero bueno, a ver, una de las cosas que más me divierte preparar esta columna es justamente eso de cómo mirar la política internacional en otra clave, ¿no? En Sin Fronteras, en La Letra Chica, nos tenemos que meter siempre por un lado muy serio. Acá yo intento conectar con algo que de alguna manera ya sea noticia en Uruguay, ¿no? Entonces me puse a pensar esto de la incorporación, la novedad, ¿no? En la política uruguaya, incorporación de figuras que no vienen de la política, y eso mirarlo también a nivel internacional, que es bastante más común, ¿no? La idea de los outsiders. A ver, no hay una traducción literal, ¿no? El término como tal, entonces incluso en español usamos outsider, pero quiere decir, si lo traduzco literalmente, extraño, persona de fuera, intrusa, persona ajena. Perfecto. Es decir, es como algo que no salió de adentro, ¿no? De la política. Claro. Entonces, repito, no tiene una traducción tan literal como en inglés y por eso, incluso aquí en Uruguay estamos diciendo, son outsiders de la política, terminamos diciendo. Como sea, la definición más amplia de la política dice persona que incursiona en la política partiendo de un prestigio acumulado fuera de ella. Ah, Sí. me gusta. Entonces, si lo pensamos así, es muy largo, pero se Y la entiende palabra prestigio, prestigio que además lo consigue gusta. por fuera y de alguna manera lo trae a la política. traslada. Y si uno ahora lo empieza a mirar en personas, cabe bastante, ¿no? Es decir, bueno, son personas conocidas, con prestigio, en otro ambiente y vienen a la política trayendo ese prestigio y generan un cambio. Hay que mirar un poquito el contexto de por qué pasa eso, ¿no? Primero, hay objetivamente en todo el mundo una crisis de representatividad. Está en discusión los partidos políticos, la política. Hay un descontento en sectores importantes de la sociedad. Y yo diría un segundo elemento que está menos estudiado en este sentido, pero que es muy fuerte, son las nuevas formas de comunicación, que han hecho cambiar muchísimo muchas cosas de la sociedad, pero también la política. Por ejemplo, han cambiado mucho los discursos. O sea, ya nadie sostiene un discurso largo. Todos los políticos intentan sintetizar. Olvídense de Fidel Castro, Che Guevara, Valle. O sea, eran discursos de horas. ¿Y Chávez? ¿Que de 24 horas un discurso? Bueno, Perón, digo, para nombrar figuras muy diversas en política, pero que la retórica y el tiempo que le destinaban al discurso era enorme. Los programas han cambiado mucho, los programas de los partidos, la forma de transmitir ideas. Incluso los nombres. Esto es impresionante, ¿no? Estábamos acostumbrados a nombres que daban cuenta de ideología, ¿no? Partido Socialista, Partido Demócrata, Partido Republicano, Demócrata Cristiano, Socialdemócrata. Bueno, ahora son Podemos, Indignados, Sumar, La Libertad Avanza, El Abrazo. Estoy hablando también de muy diversos sectores políticos. Que no identifica una ideología, sino que Da una señal, a veces son verbos, es decir, eso también es una transformación. Entonces, si todo eso se está transformando, que es la sustancia de la política, por supuesto tiene que también transformarse los liderazgos. O sea que al final son la síntesis de los discursos, de los programas, de las ideas. La síntesis es la persona. Y en gran medida la gente termina asociando a las personas, a los partidos. Y por lo tanto es muy importante esto de que la transformación que exige el contexto es lo que explica la necesidad de que aparezcan personas de otros ámbitos. O sea, no nos tendría que sorprender tanto. Lo que pasa es que sorprende cuando es prestigio, es fama o ser conocido, y no prestigio de eso que logró buenamente en otro ámbito. Está muy bien. Ya te estás poniendo exigente con respecto a los cambios. Pero también tienen la posibilidad por el desprestigio que hay. Bueno, claro. Pero miren la primer moda, porque esto tuvo moda, ¿no? Tuvo momentos en donde esos outsiders venían de determinados lugares. Ahora eso está cambiando, pero el primer cuestionamiento a los liderazgos tradicionales vino por el lado de empresarios. O sea, empresarios que devinieron en políticos.
con el paradigma más conocido, porque cumplía todos los requisitos, Berlusconi. Yo El soy primero. Mirá. Sí, Macri decías. Sí, porque lo O teníamos Trump. asociado a Yo te iba a Boca. al decir, Es final. la es el copia Trump. argentina de Berlusconi. Porque Berlusconi fue el primero en la década del 90, tenía todos los componentes, multimillonario, Claro. dueño de medios de comunicación, esto es muy importante, Dueño de un cuadro de y fútbol. vínculo con el fútbol. Claro, Muy buen punto. tenía todos los ingredientes. Entonces, el tipo reunía un montón de cosas y a mí lo que más me importa, además de las características del personaje, es el relato, porque ahí viene la clave y conecta con lo que Tania decía, cómo te pones a mirar los criterios de esos personajes para ver si al final realmente le aportan algo a la política. ¿Qué decían los empresarios, no solo él, sino todos los que vinieron después? Decían dos cosas muy fuertes, una vinculada al desprestigio de la política. Decía, yo como ya tengo plata no voy a robar. ¿Se dan cuenta, no? Ya La te están idea, diciendo que los el político políticos roban, roba. entonces yo garantizo que no voy a robar porque ya tengo Ya plata. tengo plata. Primero, una gran mentira, porque Una gran mentira. querían seguir teniendo plata, entonces no es una garantía. No. Pero sobre todo detrás la idea de la antipolítica, ¿no? O sea, yo pongo a los políticos Como de- todos como ladrones claro. y yo no voy a robar porque ya tengo plata. El segundo relato, que también fue muy fuerte, era la idea de que los países son como empresas. Y por lo Sí, tanto, si si yo puedo sé manejar- gestionar si yo sé manejar una empresa, ¿Por qué voy a no? saber. Claro. Y la idea de la eficiencia, como el paradigma de la época, ¿no? Lo que tienen que ser, las sociedades son eficientes, no importa si son felices, si son prósperas, tienen que ser eficientes. Y los empresarios sabemos hacer eso. Ese relato duró bastante. Incluso, sí, digo que Berlusconi estuvo en los 90, Macri fue bastante después, como todo en América Latina, llegó un poquito más tarde, ni que hablar Uruguay, pero digamos, hay íconos, es Fox en México, o sea, fue una época en donde los En Chile empresarios, también. en Chile apareció, sí, bueno, Piñera. Es- Básicamente la idea es el momento de que los empresarios se encarguen de la política. Eran outsider, pero de alguna manera vinieron detrás de este relato. Yo creo, es Trump también, ¿no? Lo que pasa es que Trump empieza a ser como una transición, porque Trump trae también el tema de la televisión, no en ser el dueño de, sino de ser un protagonista, Claro. un personaje. Entonces, eso ya pasó de moda. Quiero ir rápido a Uruguay, ¿no? Porque nosotros, yo digo, América Latina llega un poco tarde, ni les digo Uruguay, ¿no? Nosotros en Uruguay tuvimos esa versión hace muy poco, ¿no? Sí. Con dos personajes del mundo empresarial, Sí. Novik y Sartori. Sartori, ¿no? Básicamente plata. queriendo- Novik más puro, ¿no? Como empresario. Total. Y Sí, el otro- diciendo incluso que se arrepiente y que volvió a su mundo, como diciendo, bueno, me equivoqué. Ese sí es un empresario. Ta. Sí, exacto, puro y duro. Entonces, Sartori es polémico. nosotros siempre llegamos un poco más tarde. Tuvimos estos dos personajes con mucha plata y pocos votos. Parece que la aldea gala nuestra no hay forma de entrarle, ¿no? Entonces, Bueno, Sartori, poco voto, tuvo más votos de la Rañaga. sí, ¿No fue? pero Pinalo en el sentido Ah, largo sí. no termina Sí, de ser sí. una figura. Entonces, pero me puse a pensar, y esto algún día jueguen con esto, ¿no? ¿De qué otros lados vienen los outsiders, por ejemplo en Uruguay, ¿no? Sí. ¿De qué otras fuentes? ¿De qué otros lugares donde adquieren prestigio y lo traen a la política? Sindicatos. No, voy a empezar por uno que es el que más cuesta ver, porque además, pensando en la dictadura, uno dice, no hay forma de que a un militar le vaya bien en política con los antecedentes. Bueno, no es tan así. Hay experiencia de militares en política en Uruguay, lo hay en el mundo, bueno, tenemos al lado a Bolsonaro, ¿no? Entonces, fue Sereni, por ejemplo, o es ahora Manini. O sea, ambos vienen de ese sector de manera directa y de alguna manera intentan conectar parte desde De su tiendas tan trayectoria. distintas, imagínense. Sin embargo, no negaban esa condición, sino que la llevaban a la política como una forma también de contener y de representar un sector de la sociedad. Decía sindicalista, Tania, ¿no? Eso es impresionantemente transversal. Incluso en general se asocia a la izquierda, ahora tenemos el caso De la de una derecha. figura muy relevante que incluso es candidata a vicepresidenta por el Partido Nacional, que es Valeria Ripoll, que viene del sindicalismo. Pero la cantidad de ex sindicalistas que ha habido en cargos importantísimos, ministerios y demás, es enorme. Y el ícono más importante del sindicalismo moderno, que es Pepe Delía, desde la creación de la CNT, fue candidato a vicepresidente por el Frente Amplio. Es decir, es muy común eso.
como lo es también con empresarios, solo que esta moda que yo acabo de nombrar los ponía como outsider, mientras que a los sindicalistas más bien uno los ve entrando dentro de los partidos y no planteando un discurso de antipolítica. Bueno, muchos empresarios también en muchos cargos de la política hay. Sí, sobre todo en gestión después. Claro. En roles de gestión. O sea, no en cargo electivo, pero que después los ponen... Pero en el Ejecutivo ahí. Exacto. Bueno, el caso de Macri es famoso porque él, con esa teoría de que un país es una empresa, puso a lo que se llaman CEOs. Los CEOs son como los gerentes de empresas y él tenía casi 2/3 de ministros que venían de empresas. O sea, no fue tanto él un outsider, sino su gobierno se transformó en una especie de gran empresa administrada por gerentes de empresas privadas que pasaron a dirigir el Estado. Hay una diferencia grande entonces entre el outsider que genera un nuevo movimiento político que el outsider que ingresa a un partido tradicional. Es Dios, ¿eh? Y bueno, Es Dios. Me sacó el final de la columna, porque la clave está en el sistema de partidos. O sea, en países donde los sistemas de partidos son débiles, un outsider puede entrar y hacer todo nuevo. Un partido, desde crear un partido hasta transformar la sociedad en el sentido de la política. Entonces, en países como Uruguay, que el sistema de partidos es fuertísimo, o entran a los partidos tradicionales o es muy difícil. O es muy difícil. En Estados Unidos es parecido. Trump tuvo que entrar al Partido Republicano, lo hizo pelota, ¿no? Porque se llevó puesto a todos los candidatos, ahora es hegemónico Trump, pero en su momento fue muy polémico, pero necesitó usar al Partido Republicano. Ahora, sigo con la idea de dónde vienen los outsiders y, por ejemplo, los deportistas, ¿no? No es tan común en Uruguay. No. Ahora hay uno, el ex arquero Fernando Alves, va a ser diputado por el Partido Nacional, o por el Partido Colorado, ahí no sé. Por el Partido Colorado en Maldonado, el Partido Colorado con en la Maldonado. lista 25, la única lista que va Ojeda, porque se lo están recalcando mucho, ¿viste? La única lista que va al Senado. ¿La lista que va Ojeda? Sí. Bueno, entonces ahí tenemos un caso de un deportista. Y Quique Sarabia en la lista de los carnavaleros. En la izquierda hay algunos, pero digamos, no es algo que uno diga, bueno, los deportistas tienen una inmediata. Es mucho más fuerte, por ejemplo, en artistas. Sí. Ahí la izquierda claramente tiene un vínculo más fuerte. Bueno, lo que estábamos escuchando es el jingle de la lista 906, que son toda gente de la cultura, músicos. Pero a ver, icónicos, no sé, Galeano, Benedetti, siempre fueron muy, digamos, vinculados a sectores de izquierda. Pero hay muchos artistas que están en lugares de preponderancia en los primeros lugares, porque siempre están en la letra esa negrita que como que permite visibilizar una adhesión a determinado, más que apoyo, una adhesión a determinada lista. Pero después en los primeros lugares nunca vemos estos outsiders. Te voy a nombrar un caso en otro país que es Vargas Llosa. Mirá, claro. Ahí tenés el caso de un icónico intelectual, escritor, que quiso ser presidente, nunca lo logró. Pero digamos, es ahí un ejemplo que comparado con Uruguay no vas a encontrar a nadie con esas características que diga. Sí pasó en académicos, que por ejemplo un ex rector de la universidad, Brovetto, tuvo un rol muy importante, fue presidente del Frente Amplio, fue ministro de Educación y Cultura. Le pasó también a Macera como decano de Ingeniería y a Mariano Arana como decano de Arquitectura, que terminó siendo más asociado a político, como intendente además y como senador, que a su rol original, que era un arquitecto transformador de la ciudad de Montevideo. ¿No hay otro término en el mundo para decir? Porque una cosa es el outsider, el tipo que es brillante, como un Mariano Arana, como una Blanca Rodríguez, que es brillante en lo suyo, que es como la mejor de la tribu, ¿no? Y que decide todo eso que tiene, traerlo, que alguien que es panelista de televisión y trabaja en la televisión, lo digo con todo respeto, ¿no? Un panelista de televisión que se le ocurre y está en segundo lugar de una lista, es lo mismo, ¿no hay otro concepto en el mundo que haya logrado determinar esto del prestigio? Yo creo que, primero me paro desde el lugar de que creo que es muy bueno que esto pase. Depende de cómo, que es lo que vos decías, depende de las condiciones de la persona. Les voy a nombrar una mezcla entre periodista y actor que está siendo hiper relevante en el mundo, ¿no? Y que es un outsider típico en todo sentido, que es Zelensky, el presidente de Ucrania.
Ah, es verdad, exacto. No tenía ningún partido, no existía en la política, y el tipo irrumpe, gana una elección, y hoy es un referente mundial, entre otras cosas, porque está en medio de una guerra y en medio de un conflicto que es mundial, porque tiene mucho más que ver con una guerra en esa región. Entonces, bueno, Milei arrancó como panelista. Milei es otro caso de un outsider, y efectivamente ahí es casi completo, porque él Hizo forma el un partido nuevo. claro. Cuando Cristina le dice, armate un partido y ganá las elecciones. Y lo hizo. Y lo hizo. Le hizo caso. Y es casual que, no sé, pensando en nuestro país, ¿no? Que las outsiders que están como más en la boca de todos ahora sean mujeres. Es casual, o sea, pues yo siento que en la política nada es inocente y nada es una casualidad. Porque de todo lo que estamos hablando últimamente son de mujeres que están ingresando a la política, a partidos que vienen de otros lados. Sí, yo por eso creo en esa primera impresión positiva de esto, porque significa parte de una transformación. Y esa transformación, entre otras cosas, tiene que tener como componente el de revertir una de las características más negativas de la política uruguaya, que es el desbalance entre la presencia de mujeres y hombres, ¿no? Es una cosa crónica, que no hay cómo entrarle. Entonces, los liderazgos tienen mucho que ver con eso. Si aparecen líderes, mujeres, que son capaces de, desde otro lugar, con otras sensibilidades, pero ahí viene lo que dice Tania. Lo que hay que valorar es mucho las capacidades de las personas. Bueno, pero y también, porque vos hablé en un momento, decíamos, para explicar esto del outsider, que tiene prestigio en un ambiente y se traslada. A veces no es prestigio, es fama. Claro, de fama de desprestigio, claro, como algunos. Por ejemplo. Claro, yo creo que es una conferencia de estatus, digamos, no es necesariamente... Claro, no quiere decir que sea estatus, una persona que tenga una buena reputación, me refiero. Sí, sí. Simplemente capaz que tiene 5 millones de seguidores. Sí. Sí, sí. O muy mala reputación. O muy mala reputación. Y por eso conocido. Entonces, Sí. claro, o por ser muy polémico, o por... o sea, para mí ahí entra otra discusión, pero eso vale también para los políticos. O sea, hay políticos que son impresentables. Sí. Y no nos hacemos, por ejemplo, una pregunta. Cuando se es tan crítico con los outsiders, yo creo que al sistema le cuesta eso. ¿Por qué no somos críticos con las herencias políticas, por ejemplo? ¿Por qué ahí no... con los apellidos? ¿Por qué uno tiene que aceptar que alguien, por tener un apellido, ya naturalmente tiene una ventaja? Y eso sí pasa en Uruguay, Sí. ¿eh? Familias de políticos, y naturalmente los damos como buenos, como diciendo, sí tiene derecho, porque es de es tal el hijo. apellido. Se crió, lo criaron para ser... Y probablemente no tiene ninguna capacidad, simplemente tiene el apellido. Y, Entonces, Álvaro, y nosotros vemos de afuera esto del outsider y yo creo que lo entendemos bastante bien, por lo menos como nos lo explicaste. Pero ¿qué pasa con el outsider internamente? ¿Qué pasa en la interna de los partidos? Porque yo milité 20 años, vengo haciendo carrera política y me traen una persona de afuera y subió mucho más escalones rápido, mucho más que yo. Y no sé qué va a pasar internamente. O sea, el conflicto lo veo mucho más en las internas que para afuera. y eso hace mucho ruido. Otra que escalera, fue un ascensor, lo de Ripoll, en la noche de las internas, ¿no? O sea, y hasta el día de hoy es un lío. Miren lo que pasó con Rafa. O sea, eso fue un ejemplo de lo que está diciendo Dios, ¿no? Vos tenés que una persona que tenía menos de un año en el partido es nombrada candidata a vicepresidenta sin ninguna discusión orgánica, en la misma noche en donde hay una derrota, digamos, una señal de debilitamiento del partido. Entonces, ¿saben cómo se produce eso? Y tiene mucho que ver con lo que estamos hablando en términos de popularidad, no tanto de prestigio. Ahí está. Los estudios que se hacen detrás para ver cómo impacta en un partido ciertas figuras. Todos sabemos muy bien que lo que pasó esa noche fue más la influencia de análisis sobre opinión pública que una discusión partidaria como tal. O sea, lo que ahí fue una recomendación de necesitamos pegar un volantazo y tiene que aparecer una figura que mueva el tablero, y no tanto una discusión de estructura política, de cargos, digamos, de valores al interior del partido, de reconocer trayectorias. Todo eso le pasó por arriba la recomendación técnica de cómo impactaba en la opinión pública qué fórmula presentar. ¿Técnico es un politólogo o es un encargado de marketing? Es mucho. Una agencia de publicidad. Son muchas cosas. Básicamente tiene que ver hoy con marketing y con qué impacto va a tener en la opinión pública. Entonces, por eso es tan fuerte la idea de que sea una persona conocida. Y por eso es tan peligroso, porque no necesariamente alguien conocido tiene que ser alguien que venga a aportar algo positivo. Yo igual tiendo a estar del lado del cambio.
de mover un poco el tablero, porque creo que esta idea de que en la política hay como cosas que están bien y que hay que dejarlas, y por tanto una idea un poco conservadora, es la que después hace tan frágil discusiones como en Argentina, donde Milei le alcanza con decir que son una casta, o a Trump decir que son una élite, o sea, o los empresarios decir todos roban. A ver, Álvaro, ahí te quiero detener. Del otro lado, si hay algún desconfiado, ponele que un empresario dice, bueno, yo la guita ya la tengo, soy millonario, no voy a afanar. ¿Hay alguien que del otro lado lo puede creer, toma por bueno el discurso, por válido, o al menos, digamos, cree que puede ser analizable? Pero también el prestigio que te da la política no es lo mismo ir al foro de Davos siendo un senador de la República Oriental del Uruguay que siendo Juan Pérez. Por más que guita que tengas en el banco, me parece que te da otro prestigio también. Siendo diputado, siendo senador, te pone en un lugar de clase mundial, siendo representante de un país. Totalmente, pero lo que pasa es que ahí tenés que diferenciar la elección de la gestión luego. O sea, acá lo que estamos hablando es del impacto en la elección. Claro. Mientras que el otro, desempeñarse bien, por supuesto que requiere cualidades y requiere conocer de política. O sea, no se puede a ninguna disciplina. A JP sumo más poder, más fueros, por ejemplo. Claro. Para muchos empresarios le puede generar otras cosas. No es algo nuevo, porque desde Hitler, que fue el ejemplo más impresionante, la publicidad y el marketing es lo que maneja los votos. Tiene una influencia determinada. Cada vez más. Y las figuras, las outsiders que también se seleccionan para determinados partidos y listas, también es para atraer votos. O sea, también eso es una movida. No, por supuesto. Porque vos capaz que votás a alguien porque te cae bien y no te importa ni lo que dice ni lo que va a hacer. Por eso yo lo relacioné al principio al contexto. En sociedades donde está menos exigente la discusión de ideas, el de que vos entiendas que estás votando un proyecto político, todo eso facilita que uno tienda a pensar que es muy importante tener personas conocidas. Yo repito, no creo que eso necesariamente sea malo, porque me parece que es verdad que hay necesidad de una transformación de las figuras, de la forma de hacer política, de la conexión con la gente. Ahora, no vale cualquier cosa. De todo modo, insisto, me parece que estamos viviendo una época especial en ese sentido. Y por lo tanto, quienes hacen lo que ustedes hacen, que les diría, piensen muy bien, porque hay una demanda enorme de la política de figuras. ¿Sacamos una lista nuestra, decís? En Uruguay no lo hagas. En Uruguay te diría... Y quiero aportar que soy de Piscis, para todos, re Piscis. Entonces, también hay otra discusión que es un poco tonta, ¿no? Que es querer hacer de figuras de este estilo como si fueran neutras, como si fueran esa idea de la política, ¿no? De que si hablas de política estás mal. Eso es una cosa muy conservadora. Cuando alguien te diga que hay que ser apolítico, vos decís, esa persona es conservadora y lo que menos quiere es que... un cambio de nada. Exacto. Entonces, no se trata de eso, ¿no? Incluso esta discusión que hay ahora, yo escuchaba la polémica con un periodista muy conocido que decía si ahora le iban a decir a las periodistas que están ingresando al Frente Amplio las mismas cosas que le dijeron a él. La diferencia es cuando uno mezcla el rol. No. Si uno en su rol está cumpliendo con el rol y luego toma una decisión de cambiar ese rol, eso es totalmente legítimo. El problema es cuando estás en los dos lados de la cancha, ¿no? Entonces, esa es la parte ética que no corresponde. Pero después, tener opinión sobre la cosa es lo más natural del mundo. Estar de un lado de la vida es totalmente normal. Entonces, y es saludable. Absolutamente, necesario, diría. Como esta, saludable y necesario, me gusta esa palabra, como esta columna, que siempre agradecemos, porque gracias por esa mirada que nos permite ser parte del mundo y empezar a desentrañar algunas de estas cositas que nos están pasando en estos últimos 40 y poco de días. Gracias a ustedes. Gracias por apoyar mi teoría conspirativa. Nos vemos ahí en la Somos dos en eso. Nos vemos en el lanzamiento de la lista. Sí, en la embajada. Lo vamos a estar, porque deben estar haciendo calabozos. ¿Saben lo que dijo Trump ayer? Hubo el debate, es muy interesante. Digo porque estuviste hace un rato hablando de que estaban todos latinos limpiando las torres, ¿no? Bueno, ¿saben lo que dijo ayer? Que uno de los problemas de los migrantes, entre otros latinos, y él decía desde África, es que se están comiendo las mascotas de los norteamericanos. No. Le dedicó un tiempo a explicar que se están quedando sin perros y gatos porque se los comen los migrantes. Ese es un outsider, ¿eh? En Springfield. No. Qué fuerte, Dios mío. Fuerte. Muchas gracias, Álvaro. Siempre aprendemos. Gracias, Álvaro. Qué lindo. Un aplauso para Sí, te queremos mucho. Nos gusta aplaudir, nos gusta el ruido, nos gusta la joda.